Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy bien, muy buenos días a todos los que nos ven. Estamos en un espacio más de Voces del Cambio, un espacio para compartir y para conocer con la gente que sabe, con los temas que son de interés para el Estado y en los que es un espacio que nos brinda Cambio de Michoacán para poder platicar con la gente que sabe. Y en este día le damos la más cordial bienvenida al doctor Hugo Amador Herrera. Él es un joven con mucha experiencia, un joven doctor académico, investigador, tiene un postdoctorado en Economía Pública por la Universidad Autónoma de Madrid, es doctor en Ciencias de Desarrollo Regional, ha obtenido varios premios, entre ellos el Premio Nacional de Administración Pública, el Premio Latinoamericano de Administración Pública, el Premio Nacional de Ensayo Político. Súper interesante, doctor, todo tu currículum, tus conocimientos y toda tu capacidad para poder platicar sobre este panorama que tiene ahora Michoacán en el tema del desarrollo económico. Te damos la más cordial bienvenida. Gracias, Marx. Gracias por la invitación. Pues gracias a ti. Y justamente pues de eso queremos platicar, platicar contigo, doctor, sobre cómo ves tú el panorama, el escenario en el que está viviendo el Estado en el tema de desarrollo económico. ¿Cómo ves las circunstancias ahora que se vienen varios temas políticos que van a influenciar el Estado y en el que no se deben de perder puntos de vista en este sentido? ¿Cómo lo manejarías tú? ¿Cómo lo ves según tu experiencia? El panorama económico actual lo veo complejo. Uh-huh. Y para dar una respuesta a esta pregunta compleja, no se le puede dar una respuesta compleja con una respuesta simplista. Uh-huh. Entonces se tiene que adoptar un punto de vista desde donde te tengo que dar mi respuesta. Por ejemplo, desde una corriente marxista te diría que iríamos a una reproducción de la desigualdad, uh-huh, continuando por este mismo proceso económico convencional. Siguiendo con la otra propuesta, con la teoría económica neoclásica, las cosas no están bien, aun cuando seguimos ese mismo proceso y utilizando sus mismos mecanismos de evaluación, el asunto no está bien. Pongo unos ejemplos. El análisis que tenemos que hacer no lo tenemos que hacer con valores absolutos, es decir, creció el PIB de un año a otro y la economía tiene un mejor desempeño. Y el crecimiento del PIB fue de, ¿cuánto fue? ¿De medio punto porcentual del año pasado con ¿Cuánto fue el crecimiento? Sí, hubo un crecimiento bajo, pero no puede considerarse significativo. Uh-huh. Mi propuesta sería de que hiciéramos el análisis con valores absolutos, porque obviamente la economía que tiene Michoacán es un sistema económico abierto, uh-huh, y no lo podemos mirar específicamente de un año para otro, sino de un periodo para comprender qué es lo que pasa. Por ejemplo, desde mi punto de vista, Michoacán no es un estado productor de bienes, es un productor de servicios. Así es. Uh-huh. Otro segundo punto para analizar la estructura económica que tiene es de que desde mi punto de vista los tomadores de política económica no han sabido identificar adecuadamente los sectores económicos que tienen capacidad de generar empleos o de generar producciones con mercancías que puedan exportarse, por la misma carencia de análisis con datos relativos. Eso nos ha provocado de que Michoacán tenga una baja especialización y por ende la diversificación sea muy alta y el Estado tenga bajas ventajas competitivas. Con respecto a la dinámica económica, lo podemos separar en dos bloques para poder entender lo que está sucediendo en Michoacán. Por ejemplo, del 2003 al 2009, jugando con la población económicamente ocupada, teníamos un crecimiento en población económicamente ocupada similar al que tiene México. Y eso nos convirtió en una región relativamente ganadora. ¿México te refieres a la Ciudad de México, al país? Al país, Ajá. como tal,
a la República Mexicana. Ujú. Vino la crisis del 2008 y los problemas internos que tuvimos nosotros. Y en el 2014 Michoacán ya apareció como una región perdedora. Es decir, si nosotros analizamos la población económicamente ocupada, aumentó, pero si lo comparamos con México, hipotéticamente nuestra población económicamente ocupada cayó drásticamente, y del 2014 a la fecha no nos hemos logrado recuperar, y al contrario, se está profundizando más este adjetivo calificativo de región perdedora. Y la situación va a continuar así en tanto no logren identificarse desde la perspectiva convencional los sectores económicos que pudieran ayudar a esto. Si analizo del 2003 hasta el 2014, los malos resultados que se obtuvieron del 2009 al 2014 comieron a los resultados positivos que teníamos del 2003 al 2009. Y curiosamente varios de los personajes que tomaron decisiones hoy son los que han levantado la mano para seguir ocupando un nuevo espacio en el sector gubernamental. Toma de decisiones. Entonces la estructura económica nos arroja una fotografía compleja, y la dinámica económica nos arroja pérdidas en población económicamente ocupada, utilizando valores relativos, no meramente análisis absolutos. Fíjate que esto que dices, doctor, es muy interesante, ¿no? Cuando haces este tipo de análisis, o en nuestro caso, este tipo de reflexiones, cómo te llevan en cierto caso, a poder, a invitar a que conozcamos de esta información, para después poder decir qué es lo que convendría o qué es lo que no conviene para este Estado. Como tú bien lo dices, si hacemos un análisis del 2003 al 2009 y ahorita lo ponemos al 2014, vemos que las cosas que pasaron en este periodo tomaron las decisiones algunos actores que ahora están queriendo otra vez relucir, cuando desde ahí venimos jalando algunos procesos por diferentes periodos, y los que, al final de cuentas, los que hacen todas estas cosas, todas estas situaciones que nos explicabas, es gente, ¿no? Son personas, son tomadores de decisiones. Entonces, estos tomadores de decisiones están todavía queriendo tomar decisiones, cuando podríamos decir que han sido decisiones que no han dado los efectos o los impactos benéficos para el Estado en materia de generación de empleos, o de inversión, o de generar una dinámica económica para el Estado. Sí, allí pudiera hacer dos comentarios. Uno desde la perspectiva de la ciencia política. Cuando los mismos personajes de diferentes partidos, pero siguen siendo los mismos, ocupan constantemente los mismos espacios, abandonamos el término de democracia. Y nos estamos acercando mucho a lo que es una monocracia de corte autoritario. No es una monocracia totalitaria, pero sí una monocracia autoritaria. Incluso los índices de democratización deberían de tener en cuenta quién es el ente que está participando, quién es la persona que está participando, para estigmatizar mucho eso. ¿Qué se puede hacer para mejorar desde una perspectiva convencional el proceso económico en Michoacán? Una está en el impulso de política económica que fomente los grados de especialización. ¿En qué se traduce eso, doctor? ¿En qué se traduce impulsar una política de fomento económico? En identificar, para que sea especialización, en los sectores económicos que nos puedan generar empleos en todos los sectores productivos, no solo en ese sector, sino que tengan efectos de escurrimiento en los otros. Y para ello pues se deben identificar específicamente esos sectores económicos. Tentativamente y de forma hipotética, hasta la fecha, podemos encontrar que el comercio al por menor y los servicios turísticos pudieran hacer ese papel, pero necesitaríamos reforzarlos con análisis de productividad. Esto solo es tomando con la población económicamente ocupada. Otro de los aspectos que serán convenientes, políticas económicas para aumentar la productividad. Esto es necesario. Y una de las últimas propuestas con respecto a este bloque
Está bien interesante esto. He revisado algunas de las entrevistas que has tenido antes tú, aquí en tu espacio. Ya me estudiaste, doctor, qué barbaridad, si yo soy el que las estudio a ustedes. Y hacen mucho hincapié cuando hablan en materia económica sobre la inversión, y eso está bien, sobre la creación de esta infraestructura, pero esta debe de hacerse en combinación y adecuadamente con los otros factores de producción, es decir, sí combinar inversión e infraestructura, pero a la vez con recursos humanos capacitados y con el uso eficiente y sustentable de los recursos naturales. De no hacerse así, lo que se van a provocar van a ser resultados positivos al corto plazo, y en el mediano plazo van a venir los rendimientos decrecientes, y lo único que podrá sacar va a ser una innovación tecnológica forzada. Entonces los que toman decisiones tienen que hacer una combinación adecuada de estos factores para que se pueda empujar adecuadamente. Esto no solo se reduce a inversión, más inversión, infraestructura, sino son muchos los aspectos que deben de combinarse, o se estará creando un monstruo, y no cualquier monstruo, es un monstruo deforme, que puede tener desempleo o resultados ficticios. Lo que está pasando ahorita. Más o menos. O sea, perdón, disculpen, la parte del desempleo. ¿Tú podrías decir entonces que habría que trabajar en políticas públicas que fomenten la especialización? No estamos hablando tanto de crear infraestructuras o de atraer inversión, sino de buscar acciones, políticas, etcétera, que busquen la especialización para que profesionalicemos espacios, para que nos especialicemos en espacios y detectar qué espacios serían en los que habría potencial, en los que habría que trabajarle más ahí, no que fuera, hay que meterle más dinero a fábricas o a infraestructura o cosas, sino habría que buscar primero la especialización para después buscar estos espacios en donde se puedan buscar en qué vamos a hacer fregones, en qué vamos a ser buenos. ¿Lo Sí. podría decir así? Más o menos. La especialización es una consecuencia. Lo que yo diría es que se tiene que hacer la investigación necesaria para saber cuánto es lo que se debe de invertir y en dónde. No solo invertir por invertir y donde sea. Y también que sea una inversión acorde a los demás factores de producción, es decir, que tenga una lógica y no solo jalar, porque los efectos no van a ser los esperados. Entonces debe de haber una coordinación, mirar todo el contexto y en orden. Eso es a lo que me refería, son varias acciones simultáneas. Que se van haciendo. Ajá. Y que es muy importante lo que tú dices, bajo una planeación, bajo alguna estructura, en donde no sea solamente, sino dices tú, hay que investigar cómo están las cosas para que se puedan trabajar conforme a las necesidades que vayan saliendo, para ponerlo así en un contexto. En efecto, sí. Con respecto a lo de la planeación, es necesaria, pero el Estado, el tipo de Estado que tenemos hoy, es difícil saber qué tipo de Estado tenemos. Si tú tuvieras que poner y decirle, por ejemplo, a un gobernador, al presidente, en el caso de Michoacán, en el caso del país, ¿cuáles serían los 3 temas fundamentales que tú dirías que se tienen que atender desde la perspectiva económica, doctor? ¿Cuáles son los temas que tú has visto, que han estudiado, que son los más sensibles, que no se pueden dejar de perder de vista, tanto en el Estado como en el país? Sí, siendo muy específicos, haría énfasis en que el Estado realizara de mejor manera sus funciones económicas. Por ejemplo, tiene la necesidad de asignar recursos al Estado para coadyuvar con el proceso económico, y tiene un instrumento para hacerlo, que es el presupuesto. Así es. Pero maneja mal el presupuesto. Tiene que hacer una mejor distribución, y para ello tiene política fiscal y programas sociales, pero ellos son ineficientes y no funcionan. Entonces, como que la primera perspectiva que se haría en relación con esto es de que haga lo mejor posible las funciones económicas que le están encomendadas, al menos constitucional y teóricamente hablando.
Entonces el Estado tiene gran responsabilidad, ha profundizado sus fallas y los resultados económicos que tenemos hoy es parte del Estado. Es el Estado que hoy yo no veo cuál es su cabeza y su pie. Ese sería un punto, ya para ir concluyendo. ¿Cuál es otro tema importante que tú ves sensible, que sea importante para todos los que nos están escuchando, para todos los que nos están viendo? ¿Cuáles son los temas en los que no debemos de dejar perder de vista? Uno como ciudadano, y no eres cualquier ciudadano, es una persona que sabe, que conoce los temas. Y digo, todos conocemos de los temas, pero en tu experiencia, eso te quiero sacar todo el jugo, doctor. Podemos evaluar cuando una persona que quiere ocupar un puesto de decisiones económicas es acertada o no, y está en el grado de especificidad de lo que nos está diciendo. Automáticamente yo, en lo personal, cuando escucho una propuesta demasiado general, el problema de Michoacán es la pobreza. Inmediatamente entiendo que no está basado su análisis en un diagnóstico técnico sólido. No hay especificidad y no hay una capacidad técnica, y por lo tanto no conoce realmente cuál es está confundiendo un problema central con una causa, y eso va a profundizar mucho más la problemática. Es analizar bien entre si lo que está hablando es sobre política económica sectorial, sobre política de desarrollo, cuál es el enfoque que le está dando, el diseño que le está haciendo como tal para tomar como una decisión adecuada, o mínimo conocerlo. Desde la perspectiva convencional, reiteraría que el enfoque de Michoacán sería apostar la especialización. Desde la perspectiva convencional, reitero, especialización y productividad. Desde otros enfoques darían otros resultados, dirían, por ahí no va el asunto. Solo pongo el análisis desde esta perspectiva. Diría el nuevo institucionalismo que el asunto está en tener instituciones sólidas, ¿no? Entonces aquí nos iríamos a analizar el poder legislativo. Pero es muy interesante lo que tú comentas, porque justamente partes de este programa que es Voces del Cambio, es justamente, para los que nos puedan ver, es tener estos otros elementos de información de que se puedan ver y que se puedan conocer, y que a veces el común de la sociedad no los tenemos tan en nuestro común diario. Entonces es muy importante conocer tu opinión, conocer los comentarios que nos haces, para que podamos estar bien informados en este tema, que tenemos que estar bien informados, tenemos que conocer, tenemos que saber cuáles son algunos temas sensibles que no debemos de dejar de vista, para poder opinar y para poderlo decirlo, y pues más que nada pues de las especialistas o de la gente que está estudiando estos temas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, me parece muy importante la especialización para todos aquellos que nos escuchen, la productividad, y esta parte del presupuesto, que ahí nos llevaríamos otro programa, y el tema legislativo serían como 20 programas. Y te agradezco mucho, doctor. Me fue el tiempo volando. Ya se nos acabó el tiempo. También. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en Cambio. Esperemos tenerte para otro próximo análisis, y que podamos seguir revisando todos estos temas, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Seguimos para la... Voces de Cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio.